Bien, pues vamos a entrar de lleno a lo que es la agenda del día de hoy. Y por primero vamos a nosotros a comprender y darle un significado a lo que es ASP.NOI. Vamos a poder abordar la configuración de los parámetros del sistema y los parámetros requeridos en la nómina para poder llevar un correcto timbrado de nuestros recibos de nómina. También la validación de catálogos, detallar en específico qué catálogos se requieren, qué catálogos son los que valida la autoridad para realizar también el timbrado. Posteriormente pasaremos a lo que es el timbrado del recibo de nómina, sus diferentes formas de timbrado, la validación de los recibos, y por último también vamos a validar lo que es los diferentes métodos de envío de dicho recibo que nos ofrece ASP.NOI por medio del correo electrónico para poderlo entregar a nuestros colaboradores. Bien, daremos respuesta a qué es ASP.NOI. ASP.NOI, pues vamos a entender lo que es una solución que nos ayuda a llevar el control total y de los aspectos de nuestra nómina. Todas las operaciones que tengan que ver con nuestra nómina lo vamos a lograr a través de ASP.NOI, brindándonos un cálculo exacto de todo lo que son las percepciones y deducciones que se le dan o que percibe el trabajador en un periodo determinado de nómina, cumpliendo al 100% con las disposiciones fiscales y laborales vigentes. Recordemos que aquí para lo que es el timbrado de la nómina, pues hay aspectos fiscales que se deben de validar, que nos pide la autoridad, y también aspectos conforme a la Ley Federal del Trabajo que pues, también se tienen que cuidar. Entonces ASP.NOI nos ofrece ese cálculo y esa emisión de los recibos conforme a lo que requiere la autoridad. Esto por los medios electrónicos, que son los que hoy en día nos pide la autoridad, de igual manera. Vamos a entrar de lleno con lo que es la configuración de los parámetros del sistema y los parámetros de la nómina. Vamos a iniciar con los parámetros del sistema. Para entender lo que son los parámetros del sistema y hacer una distinción, pues vamos a hablar acerca de la información del emisor. Recordemos que para un comprobante pues hay datos que valida la autoridad directamente del emisor como del receptor. Entonces en este caso pues vamos a hablar que la empresa o el patrón es el emisor de estos comprobantes, por lo cual hay cierta configuración que debe de cumplir para empezar con la validación de los requerimientos del timbrado de manera correcta. Entonces vamos a empezar con lo que son los parámetros del sistema. Para ello, pues los parámetros del sistema se encuentran en el menú de configuración de ASP.NOI. Vamos a encontrar la opción parámetros del sistema y el primer dato que vamos a validar son los datos de la empresa. Algo muy importante que quisiera destacar antes de pasar al sistema es de que en los parámetros los datos de la empresa, vamos a encontrar tres secciones o tres pestañas. Una es la razón social y logotipo, el registro patronal o los registros patronales y el domicilio fiscal. En cada una de ellas vamos a encontrar datos que son requeridos para la emisión de recibos electrónicos. ASP.NOI nos ofrece lo que es un distintivo en cada casilla que nosotros requiramos validar algún dato o información para el recibo electrónico, se va a marcar con un punto anaranjado. ¿Sí? Entonces voy a pasar al sistema para que vayamos viendo esta validación y cuáles son los datos que nos solicita para la empresa. Bien, dentro del sistema mencionábamos vamos a tener que ingresar al menú de configuración, ubicamos la opción de parámetros del sistema. Al ingresar a parámetros del sistema vamos a ubicar de manera vertical del lado izquierdo de la ventana lo que son los diferentes parámetros que nosotros podemos configurar de la empresa. El primero son los datos de la empresa, en la cual mencionábamos, tenemos tres secciones. La primera es razón social y logotipo, en la cual nos marca como datos requeridos para el recibo electrónico lo que es el número de la empresa, la razón social, el RFC. En este caso, si nuestro RFC fuera de una persona física, nos requeriría lo que es la CURP.
en esta ocasión yo tengo configurada un RFC de persona moral, por lo cual se encuentra inhabilitado este campo. Al momento de que el sistema detecta que el RFC es de una persona moral, en este caso voy a agregar un cuarto dígito en las iniciales, es como se va a habilitar el campo CUR. Entonces este sería siempre requerido cuando, reitero, estamos hablando de personas físicas. Siendo personas morales no nos pide esta información. Vamos a hablar que también nos pide lo que es el régimen fiscal con el cual yo estoy dado de alta ante la autoridad, y en este caso vamos a tener en el sistema, y desde ahorita lo vamos a ir identificando, este icono que es un signo de interrogación, lo vamos a conocer también como el botón de ayuda, el cual nos va a poder brindar la información que requiere la autoridad. En este caso es el catálogo del régimen fiscal, de todos los regímenes fiscales con el cual yo voy a poder identificar a mi empresa. Ese es un catálogo que directamente nos proporciona la autoridad, que son de los datos que la autoridad valida y que están que rigen lo que es el recibo de nómina versión 3.3, que fue la última actualización que se hizo en cuanto a este tipo de comprobantes. Entonces aquí yo voy a poder detectar cuál es el régimen y al darle doble clic poderlo ya seleccionar de manera automática. Bien, vamos a pasar a la siguiente pestaña, que son los registros patronales. Cabe mencionar que cuando nosotros tenemos una empresa con varias sucursales y estas sucursales, por ejemplo, se ubican en diferentes partes de la República, pues es muy común que nosotros demos de alta diferentes registros patronales de acuerdo a la ubicación. Es por eso que el sistema nos da la opción de poder habilitar múltiples registros patronales para que nosotros los podamos ir dando de alta. Esto se inhabilita, los campos se inhabilitan cuando yo solamente manejo un registro patronal, y ese registro patronal, si yo me regreso a lo que es razón social y logo, lo coloco directamente en este campo. ¿Sí? Aquí ya no es necesario dar de alta ningún registro patronal, puesto que aquí yo estoy dándole a entender al sistema o indicando que yo solamente manejo uno. Esta opción solamente se maneja cuando tengo diversos registros patronales. Resaltando en esta parte que los datos requeridos para el recibo electrónico es indicar el código postal. Pasando a la siguiente sección de domicilio fiscal, vamos a encontrar que aquí vamos a indicar la ubicación o la calidad de la emisión de mis recibos. Entonces estos, reitero, son los datos del emisor, por lo cual también para validar el lugar de emisión se coloca a través del código postal. Si son los datos que yo tengo que corroborar en los datos de la empresa. Voy a regresar a la presentación y vamos a continuar con el siguiente parámetro a validar, que este se encuentra dentro del menú de configuración, parámetros del sistema. Vamos a encontrar una opción con ese mismo nombre, parámetros del sistema, y dentro de la sección percepciones y deducciones, aquí me pide validar ciertas percepciones y deducciones que yo voy a definir por default en mi sistema o de manera predeterminada para hacer la validación de algunas operaciones en específico. Por ejemplo, cuando hay alguna indemnización, cuando hay un ajuste, por ejemplo, de subsidio causado. Entonces aquí vamos a definir esas percepciones que nosotros vamos a, o que el sistema valida conforme a lo que requiere la autoridad. Vayamos al sistema y mencionábamos, vamos a ingresar al menú de parámetros del sistema, a la sección percepciones y deducciones, y aquí es donde nos va a indicar nuevamente cuáles son los datos requeridos para el recibo electrónico. Reitero, por ejemplo, si habláramos de alguna indemnización, simplemente aquí le estoy asignando cuál va a ser la percepción que yo voy a utilizar para dicha operación o dicho pago al trabajador. Entonces aquí simplemente me va a mostrar el catálogo de todas mis percepciones que yo tengo para definir
cuál es la que va a ocupar en este proceso en específico. Las percepciones y deducciones que se validan para el recibo son indemnización, prima de antigüedad, ingresos por retiro, ingresos exentos por retiro, y ese reajustado por subsidio, subsidio efectivamente entregado. Ese por lado de las percepciones. Por el lado de las deducciones vamos a tener que definir específicamente una para el subsidio para el empleo, el ISR de ingresos por retiro, el ajuste de subsidio causado y el ajuste de subsidio para el empleo. ¿Sí? Son las que nos pide el sistema y son las que vamos a validar. En la parte baja tenemos todavía un apartado de recibos electrónicos con la casilla de entidad SNCF. Esta información es en específico para empresas o entidades gubernamentales que reciben un fondo en específico para el pago de su nómina. Entonces no todas las empresas lo manejan, el sector privado no se mete en este aspecto, solamente, reitero, es para aquellas empresas o sectores gubernamentales que tienen definido algún fondo en específico para el pago de su nómina. Aquí yo tendría que definir cuál es esa percepción que se va a utilizar y el origen del recurso. El origen del recurso pues ya es información en específica que tienen estos sectores, ¿correcto? Pueden ser ingresos propios, ingresos federales o ingresos mixtos. Quiere decir que involucran tanto ingresos propios como ingresos federales. Entonces, en este caso no los vamos a utilizar, pero sí es importante que nosotros los identifiquemos, porque muchas veces cuando vemos que hay datos requeridos para el recibo electrónico y nos marca estas casillas como datos requeridos, muchas veces queremos llenar la información. No obstante, si no aplica para nosotros como sector privado, pues no lo vamos a ocupar. Bien, voy a continuar. Regresamos a la presentación. Y el siguiente parámetro que vamos a analizar y exponer es el de recibo electrónico. En este parámetro también vamos a encontrar diferentes secciones, las cuales tenemos que corroborar la información para la emisión del recibo sea la correcta. Voy a ingresar nuevamente al sistema, a los parámetros del sistema, y voy a ingresar a la sección de recibo electrónico. En esta pestaña, en esta sección nos aparece primeramente la pestaña de generales. En la pestaña de generales vamos a poder ingresar lo que son los sellos digitales para el timbrado de nuestra nómina. Estos sellos son los que nos proporciona la autoridad, y en este caso es el CSD, sello de certificado digital. Es muy importante que nosotros comprendamos que para lo que son proveedores externos, para la emisión del timbrado de recibos, tenemos que ocupar el CSD, reitero, el certificado de sello digital. Esto puesto que nosotros podemos confundirlo con los archivos de la FIEL, ya que también la FIEL tiene lo que es un certificado y una llave privada. Aquí vamos a ubicar incluso en el nombre de mi certificado la leyenda CSD, reitero, certificado de sello digital, que es el que yo estoy utilizando para el timbrado de mi nómina. ¿Cómo yo voy a cargar mis certificados? Bueno, en la casilla volvemos a ubicar lo que es el botón de ayuda. Lo que me va a mostrar es el explorador de archivos, y dentro del explorador de archivos yo con anterioridad, con antelación, coloqué en alguna ruta en específico lo que son los sellos digitales de la empresa, y son los que yo estoy cargando. Entonces lo mismo va a pasar con nuestra empresa. Tenemos que ya tener los archivos ubicados localmente en alguna carpeta dentro del equipo. La ubicación es la que nosotros deseemos. Yo como sugerencia les indicaría que los colocaran directamente en disco local C, para que no abriera una ruta larga o una confusión en donde se encuentran mis certificados. Sí, esa es una recomendación personal que yo les puedo brindar. En este caso, cuando yo estoy hablando de la casilla de certificado, solamente me va a mostrar precisamente este archivo con esta extensión .cer.
está ya predeterminada la búsqueda para este tipo de extensión, para que nosotros no tengamos un error de cargar algún otro archivo que no corresponda al certificado. Yo ya lo tengo cargado, voy a cerrar esta ventana y lo mismo pasaría con la llave privada. Al momento de abrir el explorador de archivos, donde yo voy a seleccionar dónde se encuentra mi archivo y directamente especificar cuál es la llave privada, aquí solamente me va a hacer la búsqueda de archivos con extensión .key, que corresponde a mi llave privada. Capturo la contraseña, que es la contraseña que también me proporciona la autoridad o la que yo definí para poder manejar lo que son mis sellos digitales. Aunado a esto, cuando yo cargo el certificado, el sistema por default también me muestra la vigencia de mis certificados para que yo pueda corroborar precisamente que tienen la vigencia correspondiente y no tenga ningún inconveniente para hacer el timbrado de la nómina. Recordemos que por omisión los certificados que extiende la autoridad tienen una vigencia de 4 años. Adicional a esto, voy a poder definir una serie y folio para el inicio del timbrado de mis recibos de nómina. En este caso, por default, el sistema sugiere que la serie se llame tal cual nómina y me va a estar indicando el último folio de acuerdo a los documentos que se van emitiendo. Bien, continuando, vamos a pasar a la siguiente pestaña, la siguiente sección, que es complemento de nómina versión 3.3. Es el complemento que actualmente está vigente, entró en vigor aproximadamente a mediados del 2017 y hasta la fecha no ha habido algún tipo de cambio de versión. En esta pestaña, en esta sección, vamos a poder seleccionar de manera específica los formatos de emisión para el recibo electrónico. Estos formatos de emisión quiere referirse al formato que va a tener mi representación impresa para poder yo visualizar mis recibos de nómina. En este caso, cuando yo doy clic, me va a mostrar la ruta del formato que está utilizando el sistema. Por default es la ruta de trabajo dentro de mi directorio de archivos comunes. Vamos a poderlo visualizar. Vamos a ingresar a un explorador de archivos. Mencionaba que está en mi directorio de archivos comunes, conocido también como DAC, de manera predeterminada, así lo podamos a manejar. Donde se encuentra esta ruta predeterminada, por lo general, cuando hacemos la instalación de esa manera, lo vamos a localizar en el disco local C, archivos de programa, en este caso cuando es una arquitectura de nuestro equipo de cómputo a 64 bits, lo vamos a encontrar en archivos de programa, entre paréntesis x86. Vamos a ingresar a la carpeta de Common Files. Dentro de Common Files ingresamos a Haspel. Dentro de Haspel ingresamos a Sistemas Haspel. En Sistemas Haspel vamos a ubicar nuestra solución de NOI 9.0. Dentro de NOI 9.0 vamos a ubicar estas carpetas llamadas datos. ¿Cuál va a ser la diferencia de estas carpetas? Bueno, en la carpeta que solamente dice datos, no tiene ningún número, como podrán observar. En esta carpeta se encuentra nuestra base de datos de cada una de mis empresas. ¿Cuántas empresas puedo visualizar en este caso que yo tengo? En este caso yo puedo visualizar que tengo 3 empresas. ¿Por qué? Porque para cada una de esas 3 empresas me crea lo que es la carpeta de trabajo. Así la vamos a denominar como carpeta de trabajo. En este caso tengo la carpeta de trabajo para la empresa 1, llamada datos 1. La carpeta de trabajo de la empresa 2, llamada datos 2. Y la carpeta de trabajo de la empresa 3, llamada datos 3. Ingresando a la carpeta de trabajo es aquí donde yo voy a poder tener los diferentes formatos para la emisión de mis recibos. Y es la ruta que aquí me está dando. NOI 9.0, datos 1, y el nombre de mi formato es rep, de reporte, recibo elec de electrónico, _B12.QR2. Versión 12 o versión 1.2 se refiere a la versión del complemento. ¿Correcto? Entonces esta es para la emisión del timbrado de mis recibos. Para lo que es el recibo o acuse de cancelación, también hay un formato que se llama rep, de reporte, acuse, cancelación
.qr2. Estos por default el sistema los maneja de esa manera. Si nosotros quisiéramos hacer alguna personalización o cargar otro tipo de formato, de aquí es donde tendríamos que hacer el cambio. Y también me aparece un formato para lo que son los recibos específicamente de indemnizados. Las indemnizaciones irían con un formato diferente. También tengo la sección que se llama formato para la generación del comprobante. Este formato se refiere a la plantilla que va a utilizar el sistema para definir la estructura con la cual va a generarse el XML de mi comprobante fiscal, tal cual mi CFDI es este archivo plano XML, y este se basa en alguna plantilla precisamente para también validar que lleve la estructura correspondiente a lo que solicita o valida la autoridad. Entonces, para el timbrado de mis recibos, la plantilla se llama plantilla CFDI-3-3, que es a lo que se refiere a la versión del CFDI 3.3.xml. Si nosotros damos cuenta, también se encuentra en mi directorio de archivos comunes en la carpeta de NOI, en la carpeta de trabajos datos 1. Dentro de esta carpeta de trabajos vamos a encontrar la carpeta de comprobantes, y dentro de comprobantes se encuentra dicha plantilla. Aquí dentro del explorador podemos ver que se encuentra precisamente esta carpeta de comprobantes, y dentro de esta carpeta de comprobantes se ubican las plantillas que yo voy a poder utilizar para la emisión del CFDI. Al mismo tiempo también me designa una cuando yo realizo el proceso de indemnización o para los trabajadores que estoy indemnizando. Correcto, esta es la información que nosotros vamos a poder validar en la pestaña de complemento de nómina versión 3.3. Pasando a la siguiente pestaña, se llama autorización de comprobantes. En esta pestaña de autorización de comprobantes se va a especificar directamente en el proceso de timbrado masivo. Más adelante vamos a definir y detallar más este proceso de timbrado masivo, que se refiere en pocas palabras a que yo voy a enviar el timbrado o selecciono que quiero timbrar no solamente un recibo, sino varios recibos simultáneamente. Entonces, para este proceso, pues obviamente el sistema, conforme a la comunicación que tenga con la autoridad, se realiza la validación de estos recibos que yo solicité su timbrado, por lo que me va a indicar lo que es, si yo quiero habilitar lo que es la realización de obtención de comprobantes automático. Quiere decir que yo solamente los mando a timbrar y de manera automática se va a estar recibiendo estos comprobantes, y el intervalo que yo voy a tener para que haga esta validación. ¿Sí? Puede ser que yo solamente quiero que haga la validación una vez, dos veces o 3 veces después del proceso de que yo los mandé a timbrar. Y de igual manera, ¿qué intervalo van a tener estas veces en cuanto se va a hacer la validación? De 30 minutos, 60 minutos o 90 minutos. Algo muy importante que vamos a poder encontrar en esta sección, y si es que nosotros ocupamos NOI asistente, es de que desde aquí voy a poder indicar al sistema que haga el envío automático de los comprobantes fiscales a NOI asistente. Quiere decir que los va a subir a la nube, donde si yo tengo esta solución de NOI asistente, mis trabajadores al momento de que se timbre su recibo de manera automática, ellos también lo van a recibir en sus dispositivos para hacer la consulta del comprobante que se haya timbrado. ¿Correcto? Entonces es la información que yo voy a poder validar en esta sección de automatización de comprobantes. Reitero, solamente se utiliza cuando estamos implementando el timbrado masivo. Y por último voy a tener la sección de configuración de comprobantes. En esa sección de configuración de comprobantes se tiene que definir el servicio de timbrado que yo estoy utilizando para la emisión de mis recibos. Recordando que Aspel NOI nos ofrece hacer el timbrado directamente también con Aspel. Aspel es una empresa certificada como proveedor para la autentificación de los certificados, ¿sí? Más conocidos como PACS. Entonces, Aspel, estar certificado ante la autoridad para ser un proveedor de validación, por así mencionarlo, por lo general vamos a conocerlo como el proveedor. Entonces, se define el proveedor como Aspel,
No obstante, también la solución nos permite, si nosotros manejamos algún otro proveedor, algún otro pack, poder seleccionarlo de la lista que ya viene definida. Solamente se van a poder utilizar los que se encuentran en la lista, no se puede agregar ningún otro, para que lo tengamos en cuenta. Se define el proveedor. Por default el sistema me indica lo que es el RFC con el cual se realiza el timbrado, que es mi RFC emisor, y me pide lo que es una contraseña o CDA. Cuando nosotros vemos este dato, se refiere a la contraseña con el que nosotros contratamos el servicio de Aspel-NOI directamente en nuestro escritorio de servicios. Si nosotros ingresamos a aspel.com, nos registramos para tener acceso a un escritorio, pues vamos a poder indicar esa contraseña para que el sistema haga la validación que Aspel es nuestro proveedor. No obstante, si nosotros realizamos una compra de una licencia tradicional, recibimos lo que es nuestra solución en físico para instalarla, y también recibimos una tarjeta con la cual viene un CDA, que son las siglas de código de activación. Es el código de activación, es el que implementaríamos para hacer la validación del servicio de timbrado. Cuando nosotros capturamos estos datos, lo único que hay que validar es que tengamos realmente conexión con el proveedor de timbrado. En este caso daremos clic en probar la conexión, y en este caso está haciendo la comunicación con el proveedor para cerciorarnos que él tenga la conectividad, validar nuestros recibos, por lo que me indica en esta ocasión que la conexión con el proveedor fue exitosa. Se requiere, por cuestiones de poder aceptar las condiciones o el uso de la licencia de contrato, por así mencionarlo, con el proveedor, una firma. En este caso vamos a lo que es el botón firma de contrato. Nos aparecen los términos del uso en cuanto al proveedor, términos de contrato. Términos de contrato, ustedes tienen la posibilidad de descargarlo, imprimirlo, enviarlo por correo, analizar cada uno de los términos. Por el momento obviamente no lo vamos a hacer, pero se sugiere ampliamente que ustedes puedan validar la información de los términos de manera detallada. Ya cuando ustedes lo hayan validado, estén de acuerdo, simplemente vamos a dar clic en firmar contrato. Me indica que la firma de contrato fue exitosa. Con esta firma de contrato le afirmamos o confirmamos al sistema que voy a utilizar a este proveedor para la emisión de mis recibos. Aquí sí pueden notar algo muy importante, que en la sección de configuración de comprobantes me viene un apartado tanto del servicio de timbrado como del servicio de cancelación, si es que yo requiero hacer una cancelación de mis recibos. Retomando que me aparece la sección del servicio de timbrado, nuevamente aquí voy a poder ver que me define los datos para el timbrado 1 a 1, y también me define lo que es el servicio de timbrado para el timbrado masivo. En este caso, para el timbrado masivo, pues me aparecen los mismos datos: proveedor, usuario o RFC y contraseña. Solamente basta también con probar conexión para validar que se tenga conectividad con el proveedor. Y si nosotros pasamos a la sección de servicios de cancelación, de igual manera me aparecen los datos del servicio del proveedor, que podemos ver son los mismos, y también solamente requeriría la prueba de conexión para poder realizar la cancelación de recibos si así se requiere, sin ningún inconveniente. Me indica que la conexión con el proveedor fue exitosa. Damos clic en aceptar. Son los datos que nosotros tendríamos que validar para el proceso o la sección de recibo electrónico. Voy a regresar nuevamente a la presentación. Y el último parámetro que tenemos que validar para la emisión de nuestros recibos dentro de parámetros del sistema es la sección de correo electrónico. Esta sección no vamos a encontrar ningún campo que nos sea obligatorio para la emisión del recibo electrónico, pero no obstante es muy importante para que cuando nosotros generemos nuestros recibos tengamos la manera de que Aspel-NOI directamente envíe el recibo por correo electrónico a cada uno de nuestros trabajadores. Entonces vamos a volverlo a retomar desde el sistema.
mencionamos ingresando a parámetros del sistema, ubicamos el parámetro correo electrónico, en el cual voy a tener diferentes opciones del proveedor de correo para generar el envío. Puede ser por SMTP. Esta opción de SMTP se utiliza cuando la empresa utiliza un dominio propio de correo electrónico. Aquí puede definir los datos del correo y del dominio que está utilizando para el servicio del envío de correo, valga la redundancia. Podemos ver también que nos ofrece diferentes proveedores. Los proveedores más comunes o comerciales, por así mencionarlos, que hay en el mercado, y que podamos utilizar algún correo de alguno de ellos. Por ejemplo, en este caso, si selecciono Gmail, me va a sugerir que el usuario, obviamente voy a capturar mi cuenta de correo que yo tengo en Gmail. La contraseña se refiere a la contraseña que yo utilizo para acceder a dicho correo. Por default me captura lo que es el remitente. La opción de remitente es la misma información que yo tengo en el usuario. Me aparece lo que es el servidor de correo de salida, que es el que utiliza Gmail. Me aparece un puerto predeterminado de salida. En este caso, el puerto predeterminado es el 587, de acuerdo al proveedor que yo estoy seleccionando. Y me indica si quiero hacer las siguientes validaciones: si el servidor requiere una conexión segura, y también si el servidor requiere alguna autenticación, ¿sí? Esto por los protocolos que tenga dicho proveedor. Adicional a esta información que me está pidiendo, tengo dos opciones. Tengo la opción de que al momento de emitir mis recibos electrónicos, los CFDIs de cada trabajador, de manera automática al emitirse, haga el envío por medio de correo electrónico de su representación impresa del formato PDF, como del archivo plano, que es nuestro archivo XML del CFDI. Entonces, esto lo puede hacer de automático el sistema cuando tengo configurado dicho correo. También puedo habilitar la opción que si se cancela el recibo, también de manera automática el acuse de cancelación que se emite comprobando la cancelación de dicho CFDI se envía al trabajador. ¿Sí? Si yo los dejo deshabilitados, no hace el envío automático. Tendría que yo hacerlo de manera manual, que es un procedimiento que vamos a ver más adelante. Entonces, esos son los datos que yo tengo que parametralizar dentro del sistema, dentro de mi empresa, para que haya un comportamiento y validación correcta para la emisión de mis recibos. Voy a cancelar esta ventana, regresamos a la presentación, y a continuación lo que tenemos que validar es la configuración de parámetros de la nómina. Los parámetros de la nómina van a referirse específicamente al periodo que yo estoy generando, o la periodicidad que yo le estoy dando a mi nómina. Esta opción la vamos a encontrar dentro del menú de nómina, parámetros de la nómina. Regreso al sistema para hacer la presentación, la demostración. Entonces mencionaba, desde el menú nómina vamos a encontrar la sección o la opción parámetros de nómina. Otra opción para poder encontrar parámetros de la nómina, es ingresando al menú herramientas, y en el menú herramientas también voy a encontrar esta opción de parámetros de la nómina. Entonces son los dos menús donde yo voy a poder hacer esta configuración, y reiterando lo que me indica como dato requerido para el recibo electrónico, me lo está marcando de color naranja, y en este caso solamente es la periodicidad. Aquí es donde yo le voy a indicar qué tipo de periodicidad manejo dentro de la nómina. Con el botón de ayuda voy a poder visualizar, de acuerdo al catálogo que proporciona la autoridad, cuáles son las periodicidades que yo puedo definir. Tipo 01, que es una periodicidad diaria, puede encontrar la semanal, catorcenal, quincenal, mensual, bimestral, unidad obra, comisión, precio alzado y decenal, ¿sí? Entonces son las periodicidades que yo voy a poder ocupar. Por default, o en este ejemplo, la empresa que yo estoy manejando es una periodicidad 04, que es quincenal. Este es el único dato que yo tengo que validar dentro de parámetros del sistema para la emisión de mis recibos. Bien, ahora
Ya haciendo la validación de la configuración dentro de Aspelnoy, lo siguiente es validar los diferentes catálogos y la información que me requiere la autoridad que tenga que definir para cada uno de ellos. El primer catálogo que vamos a validar es el catálogo de puestos. Este catálogo de puestos lo vamos a encontrar en el menú Catálogos y Consultas, en la opción Puestos. ¿Qué valor tengo que definir dentro del puesto? El valor que yo tengo que definir por cada uno de los puestos que se desempeñan dentro de mi empresa es el riesgo del puesto. Esta información nos la proporciona el IMSS al momento de darnos de alta. Nosotros, por la actividad que realizamos, por el giro que se lleva en la empresa, se define un tipo de riesgo. Vamos a verla dentro del sistema. Mencionábamos dentro del menú Catálogos y Consultas, vamos a encontrar el catálogo Puestos. Dentro de los puestos, ya sea que nosotros demos de alta uno nuevo o que modifiquemos alguno de los ya existentes, nos aparece las casillas de la clave, la descripción del puesto, un rango de salario diario, un rango de, bueno, más bien dicho, definir un salario diario y un salario máximo que pueda llegar a tener este puesto por día. Y en este caso tenemos la sección de recibo electrónico. Nuevamente identificamos con un cuadro naranja que este es un dato requerido para el recibo electrónico, y encontramos nuestro botón de ayuda con el cual va a mostrarnos el sistema el catálogo de riesgos de puesto que definió la autoridad, para que nosotros indiquemos cuál es la clase de riesgo, desde la clase 1 hasta la clase 5, o en este caso si no aplica algún riesgo dicho puesto. Entonces son las claves que nosotros vamos a poder definir al momento de ir dando de alta nuestros puestos. Es muy importante que todos los puestos dentro de la empresa estén bien definidos en esta parte, para también así asignarlo en el alta del trabajador que vamos a ver más adelante. Bien, regresando a la presentación, el siguiente catálogo que vamos a revisar es el catálogo de percepciones y deducciones, que son todo lo que puede percibir o deducir el trabajador en la jornada laboral. Todas aquellas que nosotros involucremos dentro del periodo de nómina son las que vamos a estar definiendo en el catálogo de percepciones y deducciones, tal cual es la validación que realiza la autoridad, que la autoridad en específico quiere saber qué está percibiendo y qué se está deduciendo al trabajador en su nómina. Entonces, por ello se agrega un catálogo SAT para las percepciones y deducciones. Viéndolo dentro del sistema, nos ubicamos dentro del menú de nómina. En el menú de nómina ubicamos la opción de percepciones y deducciones, en el cual nos muestra ya sea todas las percepciones y deducciones, ya sea que queramos ver solamente las percepciones o las deducciones. Al momento de que nosotros ingresamos, por ejemplo, a la percepción más común, que es la de sueldo, vamos a darle doble clic, nos muestra la ventana de cambios a la percepción, en la cual nos vienen todos los datos que nosotros tenemos que definir para el comportamiento de dicha percepción o del comportamiento que va a tener el sueldo. Aquí nos vamos a centrar en que los datos requeridos para la emisión del recibo electrónico precisamente es la clave SAT de dicha percepción, y de igual manera, si nosotros damos clic en el botón de ayuda, me va a aparecer el catálogo de percepciones que brinda la autoridad para poder definir y identificar cuál es la que le estoy proporcionando a mi trabajador en su periodo de nómina. En este ejemplo que estamos dando, que es de sueldo, ubicamos tal cual que es la 001, sueldos, salarios, rayas y jornales. Entonces es tal cual la clave que yo estoy definiendo. Y es así conforme a todas las percepciones y deducciones que yo vaya definiendo a los trabajadores, tengo que ir definiendo la clave del trabajador, la clave de la percepción. En este ejemplo, en esta empresa que les estoy mostrando, por ejemplo, también se maneja ayuda para el transporte. Si yo ingreso a la percepción de ayuda para el transporte, nuevamente solamente valido la configuración, el comportamiento de la percepción, me centro en lo que es la emisión del recibo electrónico, qué clave le voy a proporcionar, y tal cual en el catálogo del SAT voy a encontrar
que la 036 está definida para como ayuda para transporte, ¿sí? Entonces es un ejemplo, por ejemplo, es algo que se está utilizando en esta empresa, y al momento de definir esta percepción, pues tengo que también definir la clave del catálogo para que la autoridad tenga identificada de manera clara cuáles son las percepciones que está recibiendo el trabajador. Lo mismo pasa con las deducciones. Si yo doy doble clic a la D001, en este caso me vuelve a aparecer la casilla de recibos electrónicos, y al momento de dar clic en el botón de ayuda, las claves o del catálogo que va a mostrar pues no van a ser las percepciones, sino que aquí ya van a ser las claves para las deducciones. En este ejemplo, retomando el ISR, pues la clave del SAT es la 002, correspondiente al impuesto sobre la renta. Bien, entonces todas las percepciones y deducciones que yo utilice y que afecten a mis trabajadores en cada periodo de nómina, tengo que hacer forzosamente esta validación para que se pueda emitir el recibo de cada uno de ellos. Bien, ese es el segundo catálogo. El primer catálogo decíamos que es el de sueldos, el segundo es de percepciones y deducciones, y para finalizar, el tercer catálogo que vamos a ver es el catálogo de trabajadores. En el catálogo de trabajadores también tenemos diferentes secciones, diferentes pestañas como datos generales, salario, datos personales, IMSS, salud y fiscales. En la mayoría de ellos tenemos que hacer la validación de algún dato en específico para la emisión del recibo. Vamos a verlo dentro del sistema. Este catálogo se encuentra en el menú de nómina, trabajadores. Al momento de mostrarse los trabajadores, ya sea que yo quiera agregar o modificar alguno de ellos. Cuando yo doy clic en agregar, por ejemplo, me aparece la captura de los datos del trabajador, donde tengo que indicar el nombre, apellido, paterno, materno, fecha de nacimiento. Tengo que validar los datos requeridos para el recibo electrónico. En este caso, los datos a validar es el RFC y el CURP. Voy a cerrar esta ventana de agregar y vamos a ingresar a alguno que ya está dado de alta en la sección de modificar. Y en ese caso, aquí yo vea que tengo definido el RFC de este trabajador. Quiero resaltar esta opción que es el validador del RFC. Este validador del RFC hace una consulta para precisamente verificar que dicho RFC existe en los registros que tiene la autoridad, que realmente él se haya registrado con dicho RFC. Algo que pasó muy común en el 2017, cuando se implementó la versión 3.3 del CFDI de nómina y que requería la validación de estos datos, se encontró que, bueno, anteriormente sabemos que cuando nosotros hacíamos una factura, por ejemplo, pues se hacía en papel, y pues a pesar de que nos pedía un RFC, pues al hacerla en papel solamente ingresábamos los datos que nosotros sabíamos que requiere, como las iniciales de nuestro nombre, la fecha de nacimiento empezando por año, mes y día, y incluso a veces inventábamos la homoclave del RFC para decir, bueno, pues yo ya estoy facturando. Pero con los medios electrónicos esta información se valida al 100%. Entonces, cuando nosotros damos de alta a un trabajador y este trabajador nos da un RFC, y en ese caso ese RFC no pasa por esta validación, quiere decir que ese RFC pues no ha sido registrado o el trabajador no se ha dado de alta ante Hacienda. Entonces es muy importante hacer este tipo de validaciones precisamente para garantizar que se vaya a emitir el recibo de nómina conforme a lo que requiere la autoridad. Entonces, hasta ese grado de validación hace la autoridad hoy en día. Si el RFC no existiera, no se generaría el timbrado. Entonces, por eso hace esta validación, y el sistema desde la captura nos puede ayudar a verificar que exista dicho RFC. Con el CURP lo que hace el sistema pues es ingresando los datos conforme a la información que nosotros vamos indicando para generar lo que es el CURP. No obstante, pues también son datos que nos tiene que dar el trabajador. Vamos a pasar a la siguiente pestaña, que es a la de salario. En salario me aparecen dos datos obligatorios para lo que es la validación del recibo de nómina. En este caso es el banco operador y el control de banco.
En este ejemplo, en la ventana que estamos viendo, si pueden percatarlo, estas casillas están inactivas. Esto se debe a que solamente la autoridad las va a validar si la forma de pago que estamos utilizando es transferencia. Si yo indicara que a este trabajador como forma de pago es transferencia, me habilitaría lo que es el campo de banco operador, al cual también tengo un menú de ayuda, una opción de ayuda donde tengo las principales instituciones para que yo pueda definir el banco operador con el cual se le va a hacer el pago de la nómina. Entonces me habilita este campo y también me habilita lo que es el control de banco. ¿Qué información es la que yo voy a poder capturar o definir dentro del control de banco? Bueno, de acuerdo a los datos del trabajador en dicha institución bancaria, pues ya poder definir ya sea el número celular a 10 dígitos, la clave interbancaria a 18 dígitos, el número de cuenta bancaria a 10 dígitos, o también puede definirse el número de la tarjeta a 16 dígitos. Reitero, es ya sea el número de celular, clave interbancaria, número de cuenta bancaria o número de tarjeta. Son los datos que yo voy a poder definir para el control de banco. Y reitero, esto solamente cuando la forma de pago se realiza por transferencia. Voy a pasar a los datos personales. Aquí, si bien en los datos personales no ubico ningún campo como obligatorio para la emisión de recibo, sí tenemos que resaltar que al momento de realizar nuestra configuración de correo electrónico para enviar de manera automática los recibos, pues tengo que validar que el trabajador tenga capturada su correo electrónico para que yo le haga la entrega de dichos recibos por este medio. Pasando a la siguiente pestaña, que es IMSS, aquí lo que valida el sistema para la emisión del recibo es el tipo de empleado, ya sea de confianza o sindicalizado, y también el registro patronal. Aquí el registro patronal me lo da por default, puesto que yo definí que solamente tengo un registro patronal. Si yo hubiera habilitado el check de múltiples registros patronales, aquí yo podría tener la casilla habilitada para desplegar los diferentes registros que yo ya di de alta, que yo ya definí, y seleccionar el correspondiente a este trabajador. Entonces son los datos que yo voy a tener que definir para lo que es el IMSS. En salud no tengo nada de información que validar. Vamos a pasarnos directamente a la pestaña de fiscales, donde en primera instancia tengo que definir lo que es el régimen de contrato. Este régimen de contrato voy a también poder visualizar el catálogo del SAT para que yo defina este régimen, ya sea de sueldos, jubilados, pensionados, asimilados. Asimilados puede ser asimilados miembros sociedades corporativas, integrantes, miembros consejos, diferentes tipos de asimilados que existen, otros asimilados. También jubilados o pensionados, las indemnizaciones que hoy en día la autoridad indica que cuando yo realizo una indemnización, el recibo de indemnización tiene que salir con el tipo de régimen número 13 o otro tipo de régimen si así aplicara. Entonces son los que yo voy a poder definir para el régimen de contratación de mis trabajadores. Y adicional a esto, hablando de manera ya específica, la identidad federativa donde se están prestando los servicios. También me viene el catálogo de las entidades federativas conforme a cada estado de la república. También el tipo de contrato, hablando de un tipo de contrato de tiempo indeterminado, determinado, etcétera. Entonces puedo definir el tipo de contrato y el tipo de jornada, ya sea diurna, nocturna, mixta, por hora, reducida, de acuerdo al tipo de jornada del trabajador. Entonces esta es la información que requiere la autoridad y que se va adecuando de acuerdo a nuestro giro, de acuerdo a las funciones de nuestra empresa, ¿correcto? Bien, entonces esos son los datos de definir en el catálogo de trabajadores. Voy a regresar a la presentación y a continuación pues vamos a hablar ya de lleno en cuanto al timbrado de recibos de nómina.
Para el timbrado de recibos de nómina, lo primero que tengo que validar es realizar el proceso de cierre de nómina. Este proceso de cierre de nómina es un candado que me da el sistema para que yo pueda cerciorarme que al momento de que yo dé de alta mi periodo de nómina, realicé las validaciones pertenecientes para hacer el pago de mi nómina, cuáles iban a ser las percepciones, cuáles iban a ser las deducciones, que por ejemplo las personas indicadas dentro de la empresa, ya, dando un ejemplo, el gerente de recursos humanos, que él ya haya validado que todo esté de acuerdo conforme al pago que yo quiero realizar, que ya haya habido una revisión de la nómina, pues se procede a que un usuario de tipo administrador inhabilite esa nómina para que se asegure que no haya ninguna otra modificación posterior a la revisión que yo ya hice. Si yo ya di mi visto bueno, di luz verde para la emisión de esa nómina, pues garantizar que no haya ningún otro movimiento. No obstante, también si me percato que se inhabilitó, pero por alguna razón omití algo que está erróneo en la nómina, también se puede volver a habilitar la nómina para que podamos hacer los cambios pertinentes antes del timbrado del recibo. Entonces son parámetros de seguridad, parámetros de validación que utiliza Aspelnoy para que no haya ningún inconveniente o error en la generación de los comprobantes fiscales. Vamos a ver este proceso dentro del sistema. Esta opción la vamos a poder encontrar en lo que es el menú de nómina, cierre de nómina, viene la opción cerrar nómina. En otro menú en el cual podemos encontrar esta opción es dentro de procesos de nómina, vamos a encontrar la misma opción de cerrar nómina. Al momento de dar clic en esta opción nos aparece la ventana de inhabilitar cambios en la nómina, lo que quiere decir que ya no vamos a poder generar ningún cambio, solamente los usuarios de tipo administrador lo podrían realizar, y para continuar me pide confirmar la clave del administrador. Capturamos la clave del administrador y damos clic en aceptar. Me manda la notificación: la nómina ha quedado inhabilitada. ¿Cómo yo voy a poder identificar cuáles son los periodos de nómina que yo ya cerré la nómina o quedaron inhabilitados? Bueno, para ello puedo ingresar desde mi encabezado del sistema. En los accesos rápidos voy a encontrar el icono del administrador de periodos. Al momento de ingresar en el administrador de periodos voy a ubicar la columna estado. Puedo ver el listado de todos los periodos que yo he generado, y dentro de estado me va a indicar cuáles son las nóminas que están todavía abiertas o habilitadas y cuáles son las que yo ya cerré. Desde esta opción puedo dar clic a alguna de las nóminas, por ejemplo, que ya están cerradas, y al momento de dar clic en cierre de nómina, en vez de hacer un cierre, lo que va a pasar y que me va a seguir pidiendo es la clave del administrador y la va a habilitar. En este caso vamos a hacerlo con una nómina anterior. Indicamos la clave y ahora me indica que esa nómina ha quedado habilitada. Al darle a aceptar voy a poder ver ese cambio. En la nómina anterior del 31 me indica que ya está abierta, y la que yo acabo de cerrar es la del 15 y aquí me aparece el estado de cerrada. Entonces de esa manera yo garantizo que ya no va a haber ningún cambio para generar lo que es el timbrado. Si ese es el primer paso que hay que realizar, el cierre de la nómina. Posteriormente viene lo que es el timbrado de nómina. Esta opción la voy a poder encontrar dentro del menú de nómina con la opción recibos electrónicos. Antes de pasar de lleno al sistema para generar este proceso, quiero resaltar que hay dos formas de generar el timbrado. Ya hablamos un poco de ellas en cuanto a la configuración. Mencionábamos que para la configuración del servicio de timbrado se puede configurar un servicio timbrado 1 a 1. Quiere decir que voy a seleccionar recibo por recibo para generar el timbrado, o un timbrado masivo. Esta sección de timbrado masivo se implementa mucho cuando mi nómina es de más de, no sé, 50, más de 100 trabajadores. Tengo una nómina de 500 trabajadores, pues imagínense, ir 1 a 1, pues realmente me llevaría mucho tiempo. Entonces
Cuando tengo una nómina de 20 trabajadores, pues podría utilizar el timbrado uno a uno, ¿no? Para ir validando uno por uno, no me llevaría mucho tiempo. Es solamente un ejemplo. Prácticamente incluso ustedes podrían determinar pues cuántos puedo yo definir que son muchos para mí por cada una de sus empresas, por así mencionar. ¿Cuál es la diferencia entre el timbrado uno a uno o cómo es que yo determino cuál es el método que voy a implementar? Bueno, este método también se va mucho ligado al tipo de contratación de ASPEL-NOI. Cuando yo realizo la contratación por medio de una suscripción que yo estoy pagando, ya sea mensualmente, bimestral, trimestral, semestral o anual, cuando yo hago ese tipo de contratación por medio de una suscripción, ahí yo recibo lo que es un timbrado ilimitado que va dentro de mi contratación. Ese timbrado ilimitado lo voy a poder utilizar, no tengo límites de timbre, pero la condición es timbrado uno a uno. Cuando yo realizo una contratación donde yo adquirí como compra única el licenciamiento de ASPEL-NOI, ahí yo puedo contratar también lo que es un paquete de timbres. Cuando yo hago la contratación de un paquete de timbres, es cuando yo voy a poderlo registrar dentro del servicio de timbrado y utilizar ese paquete ya sea de 100, 500 timbres, los que yo haya comprado, y utilizarlos para hacer un timbrado masivo. Entonces ahí va ligado lo que es un timbrado masivo. Lo voy a poder utilizar siempre y cuando previamente yo ya he realizado la contratación de un paquete de timbres. Ese paquete de timbres tiene una vigencia. La vigencia es de todo un año desde que yo realicé la contratación, o bien cuando yo ya me haya acabado el paquete. Si, reitero, si hice una contratación de 500 timbres, me duraron 8 meses, pues voy a tener que hacer la contratación de otro paquete. Pero si esos 500 timbres me duraron todo un año, pues terminando ese año, a lo mejor solamente gasté 450, pero caduca su vigencia y 50 pues ya no los puede utilizar o ya no van a poder ser utilizables. ¿Sí? Esa es como la manera en la que vamos a definir si va a ser timbrado uno a uno o timbrado masivo. Bien, vamos a pasar al proceso dentro del sistema para que lo podamos revisar y posteriormente validamos el recibo. Mencionábamos que este proceso se hace desde el menú de nómina y vamos a encontrar la opción de recibos electrónicos. En este caso voy a primero realizar el timbrado uno a uno. Voy a seleccionar a mi primer trabajador y para realizar el timbrado uno a uno simplemente es ya sea dando clic derecho y seleccionar timbrar o simplemente marcar a mi trabajador y utilizar la cinta de opciones de la parte superior, indicar timbrar CFDI. Al momento de indicar timbrar CFDI, el sistema empieza a hacer la validación que todos los catálogos estén configurados correctamente, que todas las percepciones estén bien, los datos del trabajador, y si todo en esta previa revisión está bien, el sistema me manda esta ventana, recibos electrónicos, indicando la fecha de pago. ¿Sí? Yo solamente tengo que dar clic en aceptar. Esta fecha de pago, solamente resaltando, es la misma fecha que estoy utilizando o de la que definí en mi periodo de nómina. Entonces damos clic en aceptar. En este momento es cuando el sistema envía la información ante el proveedor PAC, que hace la validación de la información. Si toda la información el proveedor PAC detecta que es correcta, me regresa lo que es el recibo timbrado y también al mismo tiempo envía el recibo hacia la autoridad para que ellos tengan ya esta noción o notificación que se emitió un recibo. En el sistema lo que voy a poder visualizar con un recibo timbrado es que me aparece ya el total de percepciones que aparecen en el comprobante fiscal. Total de percepciones es una información que ya me aparece y aquí me va a aparecer la misma información ya dentro del comprobante fiscal. Me aparece la fecha de emisión, lo que es la fecha y hora. Me aparece la fecha de timbrado también, el UUID de mi recibo, en este caso también conocido como el folio fiscal, y me cambia el estatus o el estado del CFDI.
En este caso, si se dan cuenta, el icono de no generado es un comprobante así blanco. Cuando el comprobante está timbrado, me aparece incluso con una palomita y un código QR. Entonces así voy a poder identificar los recibos que ya fueron timbrados. Si yo vuelvo a seleccionar el comprobante, del lado derecho voy a poder ver una previsualización de la información de mi comprobante, tanto de los datos del emisor como datos generales de la versión, del complemento de nómina, el folio fiscal, la serie que se utilizó, la forma de pago, método de pago, toda la información que me requiere para un comprobante de nómina. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el timbrado masivo. Para hacer el timbrado masivo voy a poder seleccionar múltiples recibos, incluso de manera aleatoria, con la tecla control de mi teclado, la oprimo y voy a poder seleccionar los que yo quiera. En este caso, por ejemplo, me salté el trabajador 3. O bien selecciono a partir de qué trabajador quiero empezar la selección y con la tecla Shift, y las teclas de arriba abajo voy a poder ir seleccionando hasta qué trabajador quiero generar el timbrado masivo. ¿Sí? Entonces voy a poder hacer esa selección. Cuando ya tenga seleccionados los trabajadores que yo quiero enviar el recibo a timbrar, voy a ocupar la opción que dice timbrado masivo. Reitero, aquí previamente se tuvo ya una contratación de un paquete de timbres para realizar el timbrado masivo. Selecciono la opción de timbrado masivo y el sistema va a incorporar todos estos recibos como un paquete para su validación. Me aparece de igual manera la fecha de pago, doy clic en aceptar y hace el envío. Vamos a esperar a que nos notifique que realizó el envío. Aquí me aparece esta ventana informativa, dice se finalizó la entrega de información. Documentos enviados a timbrar son 3, documentos no enviados fueron 0, o sea todos se enviaron. Y si aquí me aparecería que uno no fue enviado, es porque a lo mejor omití la configuración de algún dato, de algún catálogo, y que no se hace el envío por ese detalle. Me dice el tiempo estimado de procesamiento, 1 minuto. ¿Sí? Aquí me aparece la leyenda, después de un plazo sugerido utilice la opción obtener comprobantes para recibir los recibos. Vamos a dar clic en aceptar y en este caso me aparece el icono de diferente manera. También me aparece un recibo, ya no está en blanco como el no generado, pero tampoco está palomeado de que ya fue timbrado, solamente me aparece que ya fue generado, o sea que ya se envió a timbrar. ¿Qué tengo que hacer para validar? Como mencionaba el mensaje, voy a seleccionar nuevamente mis recibos que envié a timbrar de manera masiva y voy a tener esta opción que se llama obtener comprobante. Me dice el proceso de obtener comprobantes automáticos se encuentra en curso. Quiere decir que este parámetro que yo vi dentro de la configuración se encuentra activo. Así que puede ser que no sea necesario hacerlo, pero el sistema me pregunta, ¿desea continuar? Yo le voy a indicar que sí, para el ejemplo práctico. Vamos a esperar un momento. Esto, recuerden, pues ya es una comunicación que se tiene con el servicio de timbrado. De acuerdo al número de recibos que yo envié a timbrar, pues también puede haber una demora. Aquí yo estoy en un ambiente de pruebas, entonces vamos a ser un poco pacientes para recibir los comprobantes. Entonces es así como nosotros vamos a tener dos métodos diferentes para hacer el timbrado de nuestros recibos. Reitero, timbrado 1 a 1 o timbrado masivo. Ahorita ya obteniendo nuestros comprobantes, lo que vamos a realizar es la validación del comprobante. ¿Qué información es la que yo tengo que cerciorarme que tenga mi recibo de nómina? Pero es la una comida, todavía no.
Hay copy. Sí, sí, hay copy. Sí, gorda. Bien, en lo que se realiza este proceso de obtención, reitero, estoy en un ambiente de pruebas, no es un ambiente real, por así mencionarlo. Esto es por fines demostrativos. Puede que demore más de lo normal por esa cuestión, que no es realmente una validación real. Soy en un ambiente de pruebas. Vamos mientras a mencionar los puntos que tenemos que revisar dentro de nuestro recibo de nómina. En este caso, para lo que es, mencionaba hace un momento, que hay algunas consideraciones de llenado o los datos que deben de involucrar en el CFDI de nómina versión 3.3. Esto a partir, reitero, de a mediados del 2017 es como la manera en la que vamos a identificar un recibo de nómina. ¿Cuál es esa información que nosotros vamos a poder verificar dentro del recibo? Es la versión del comprobante, que es una versión 3.3. También vamos a validar lo que es la forma de pago. La forma de pago para un recibo de nómina va a ser la clave 99 por definir, a pesar de que en los datos del trabajador la autoridad nos requiere identificar si es en efectivo, cheque o transferencia. Siempre en un recibo de nómina la forma de pago la vamos a ver como 99 por definir, así lo definió la autoridad. El tipo de comprobante lo vamos a ubicar con una N correspondiente a que es un comprobante de tipo nómina. El método de pago a implementar para un recibo de nómina siempre va a ser PUE, pago en una sola exhibición. De igual manera, la clave de confirmación solo si rebasa un monto establecido por la autoridad. Esto todavía no aplica, pero si hubiera un monto específico por la autoridad, pues se tendría que tener una clave de confirmación. En cuanto a la información del CFDI relacionados, esto es cuando nosotros realizamos la cancelación de algún recibo de nómina. Al momento de volverlo a timbrar, si hubo algún detalle por ahí que a lo mejor omitimos una percepción o a lo mejor no definimos bien el cálculo de alguna de ellas y hacemos un cambio, pues se tiene que cancelar y volver a emitir el recibo de nómina. Cuando se vuelve a emitir el recibo de nómina, pues debe de ir relacionado al anterior que se está cancelando. Entonces debe de haber un tipo de relación, la cual es la 04, sustitución de CFDI previo, y también vamos a tener lo que es un UID del CFDI que se sustituyó. Esa es la información que tiene que ir dentro del comprobante. En cuanto a los datos del emisor, debe de validarse y visualizarse lo que es el RFC, si es una persona física o moral. Cuando es una persona física, también el sistema o la autoridad requiere que se capture el CURP y también que definamos el régimen fiscal de acuerdo al tipo de persona. En cuanto a los datos del receptor, nos va a validar lo que es la persona, si es un RFC persona física o persona moral también. En este caso más bien para un recibo de nómina, siempre va a validar el sistema que la persona o el RFC de una persona física. Si no puede ser una persona moral, puesto que estamos hablando del pago de una nómina en específico para un trabajador. El uso del CFDI siempre va a ser el P01 por definir, así también lo determinó la autoridad para los recibos de tipo nómina. En cuanto a los conceptos que van a ir involucrados en el recibo, recordemos que en un recibo también tiene que aparecer la clave de algún producto o servicio. En este caso, la clave de producto o servicio va a ser la 84 11 15 05, que es la perteneciente a servicios de contabilidad de sueldos y salarios. Cantidad va a aparecer como 1. La clave de la unidad va a ser ACT como actividad y la descripción del pago, asalariados y asimilados, ¿sí? Descripción pago de nómina. Es como debemos de revisar o la revisión que se hace para un recibo de nómina. Aquí vamos a poder visualizar un recibo de nómina, cómo se emite en ASPELNOI. Vamos a regresar al sistema, validando si ya finalizó. Bien, no ha finalizado. Vamos a regresar a la presentación.
Y nada más quisiera resaltar esta parte dentro de un XML, a lo mejor no se aprecia completamente, pero son los datos que mencionaba vienen para un recibo de tipo nómina. Debe de venir dentro de la información del XML la versión, en este caso la versión 3.3, debe de venir la forma de pago 99 por definir. Mencionábamos que a pesar de que nosotros definimos a lo mejor forma de pago efectivo o transferencia, en el recibo electrónico siempre va a venir como 99. Viene lo que es el tipo de comprobante, una N, que es un tipo de comprobante de tipo nómina. El método de pago fue pago en una sola exhibición. En este caso, el ejemplo que les estoy mostrando, hubo una cancelación previa de un recibo y se volvió a timbrar, por eso me aparece CFDI relacionados. El tipo de relación a 04, que decíamos que es sustitución de un comprobante previo, y a la vez lo que me pide es el RFC, el CFDI, perdón, relacionado. ¿Cuál es el UID de ese recibo que se canceló y se está relacionando por sustitución? Me aparece lo que es el uso del CFDI P01, también por definir. En el concepto del recibo, la clave, mencionábamos que es la 84111505, y la clave unidad, que es ACT de actividad. Bien, voy a cerrar el sistema. Reitero, esto lo estoy haciendo porque estoy en un ambiente de pruebas. Es por eso que puedo tener esta inconsistencia. Voy a volver a ingresar. Cuando yo ingreso y ya hubo CFDIs que no se timbraron, aquí me va a detectar que hubo CFDIs sin emisión que se han detectado y me va a indicar si deseo emitir los recibos. En este caso voy a cerrar esta ventana, o es un recordatorio que hay recibos pendientes por recibir. Entonces voy a volver a ingresar a nómina, recibos electrónicos. Me faltaron palitos. Les voy a Volver a seleccionar los recibos. Les voy a Vamos a seleccionar la opción de ¿Está? tener comprobantes. Nada más me salieron 4. Bien, y esta es la ventana que yo estaba esperando. Me indica que se ha finalizado el proceso de obtener comprobantes. ¿Cuántos recibos seleccioné para obtener? Fueron 3. Los que fueron timbrados fueron precisamente 3. Pendientes por recibir, en este caso que siguen en proceso de validación o de timbrado con el PAC, pues fueron 0 porque todos se timbraron, y no procesados fueron 0. No procesados pues fue por alguna observación o algún error dentro de la captura, validaciones que estamos mencionando. Dar clic en aceptar, me aparece tal cual los datos que mencionaba: el total de percepciones para el comprobante fiscal, la fecha de emisión, fecha de timbrado, el UOID del recibo. En este caso me está apareciendo esta ventana que está haciendo el proceso de enviado del correo de estos comprobantes que se acaban de timbrar, recordando que yo tengo habilitada la opción de envío automático al momento de timbrarse o obtener el comprobante. Entonces aquí me aparece el proceso de que se está enviando, 1 de 3, y así sucesivamente va a enviar cada uno de los recibos. Me aparece el estado del CFDI, en este caso me vuelve a aparecer con una palomita los que ya fueron enviados. Voy a cancelar este proceso. Vamos a dejar que termine para tomar de lleno la validación. Bien, aquí ya me aparece que enviaron los correos. En este caso me indica cuántos fueron intentados enviar, 3, los que correctamente fueron enviados o con éxito que fueron 2, y por la cancelación que yo hice de suspender el proceso, pues me aparece que no se envió 1. Entonces le voy a dar clic en aceptar y vamos a ver lo que yo puedo realizar como validación del comprobante. Si yo ya tengo un comprobante timbrado, al momento de darle doble clic a dicho trabajador, de manera automática me va a aparecer la representación impresa de dicho comprobante, donde voy a poder hacer la
misma validación que yo hice con el XML. Por ejemplo, voy a poder validar los datos del emisor, los datos del receptor. En este caso, también en esta parte me va a aparecer lo que es el folio fiscal o el UUID. Voy a poder validar lo que es la forma de pago que mencionábamos, va a ser por definir. Y en este caso, pues también voy a poder ya ver los datos tal cual del sello digital del comprobante, el sello digital del SAT y la cadena original, que es donde me viene toda la información perteneciente a la operación del recibo. ¿Correcto? Entonces son los datos que yo voy a poder validar si es que yo quiero visualizar mi comprobante. Otra manera de visualizar esta información, voy a salir un poco de esta ventana, es poder ingresar al menú de reportes. En la sección de nómina voy a poder ver en la opción reporte de la nómina. Perdón, es aquí, una disculpa, es emisión de recibos. ¿Sí? En emisión de recibos yo voy a poder hacer un filtrado de qué trabajadores quiero ver el recibo, o en específico algún puesto o departamento, qué tipos de emisión de recibo quiero ver, si los que ya están timbrados o incluso hablar de los que ya están cancelados. Si yo no dejo o dejo en blanco los filtros, me va a mostrar todos los que ya se hayan emitido. Ordenamiento, pues puedo darle un ordenamiento por de manera ascendente o descendente, por la clave del trabajador, su apellido, por el salario diario, fecha de nacimiento. Posteriormente a este filtro poder agregar algún otro de acuerdo a los que yo ya he seleccionado. Por ejemplo, si aquí le digo que por clave me habilita el siguiente, y quiero que aparte de la clave de manera ascendente también me aparezca por el apellido paterno, ¿no? Y sucesivamente darle un orden. En este caso voy a dejar tal cual los filtros de datos generales, y al momento de clic en aceptar me van a aparecer todos los recibos que yo he timbrado. En este caso han sido 4 y aquí lo puedo corroborar, página 1 de 4. Voy a poder navegar entre los diferentes recibos para hacer la validación, ir al inicio o al final, incluso hacer su impresión. Regresando a lo que es el menú de nómina, recibos electrónicos, otra manera de obtener el comprobante y poderlo validar es seleccionando el recibo o los recibos, y voy a encontrar dentro de las opciones del menú esta opción que se llama extraer un CFDI. En este caso puede ser desde aquí o dando clic derecho. También voy a tener la opción de extraer CFDI. Aquí está, extraer CFDI. Al momento de dar clic en extraer CFDI, me va a pedir lo que es una ruta donde yo voy a indicar que se alojen estos recibos. En este caso voy a indicarle que sea en el escritorio, y voy a indicar en qué formato quiero yo extraerlo. Si yo solamente quiero obtener el XML, lo dejo habilitado, o si no quiero el PDF, pues lo deshabilito, viceversa, o de igual manera, si quiero ambos, dejo ambas palomitas habilitadas y doy clic en aceptar. Me indica cuando hizo la extracción del comprobante que se realizó en la ruta que yo definí previamente. Doy clic en aceptar. Si voy a esa ruta predeterminada, aquí me aparecen los recibos que yo ya extraje. Esa es una manera también de obtener el comprobante. Voy a regresar un poco a la presentación. Esa es la validación que yo voy a hacer de la información dentro de mi comprobante, dentro de mi XML, lo que voy a poder revisar en cuanto a la operación. Vamos a pasar ahora al tema de la cancelación de los recibos. En este caso, reiteramos, la cancelación se genera cuando son uno de los recibos por algún dato, a lo mejor salió erróneo de los trabajadores, algún cálculo, y es necesario hacer la cancelación. Esta cancelación también la voy a poder hacer dentro del sistema al seleccionar un recibo ya timbrado. Eso es muy importante, que el recibo ya esté timbrado, ya sea dando clic derecho, seleccionando cancelar CFDI, o dentro de la cinta de opciones de la consulta, cancelando. En este caso voy a darlo desde aquí, dando clic derecho, cancelar CFDI.
Me indica como confirmación si estoy seguro realmente de querer cancelar este documento. Le indico que sí. Y me dice estado, me aparece una información general del recibo, estado que está vigente hasta el momento, estado de cancelación en proceso de cancelación y detalle cancelación enviada al SAT. Entonces el SAT ya de antemano sabe que yo quiero cancelar este recibo. ¿En qué proceso está? Aunque estado está en proceso de cancelación. Al dar clic en aceptar me aparece un icono diferente, me indica que está pendiente de cancelar. Si se dan cuenta, ya no está palomeado y solamente me aparece con el recibo con un tache y con un reloj que está en proceso de cancelación. ¿Qué voy a hacer yo para poder validar realmente si este recibo se canceló? Bueno, en Aspel-NOI me aparece esta opción de verificar el estado del documento ante el SAT. Esta verificación lo que va a hacer es, 1, mostrarme el mismo estado si sigue pendiente, y 2, si es que ya se obtuvo una respuesta de la cancelación, poderla recibir y cambiar el estado y confirmarme que ya fue cancelado. Vamos a darle clic en verificar cancelación. Y en este caso me aparece el estado de verificación del comprobante, donde precisamente el estado es que ya se canceló. El estado de cancelación es una cancelación sin aceptación, que es la misma información que me aparece. Para un recibo de nómina, recordemos que no tenemos que tener una autorización del receptor para que se haga la cancelación, por eso pasa con un estatus de cancelación sin aceptación. Me aparece del folio, el cual fue cancelado, el nombre del emisor y el nombre del receptor junto con su correspondiente RFC. Al dar clic en aceptar vamos a visualizar el cambio del icono en cuanto al estado. Doy clic en aceptar y ya me aparece tal cual el recibo con un tache, y al posicionar el cursor me aparece que precisamente este recibo fue cancelado. Una sugerencia que hacemos cuando se cancela un recibo, obviamente muchas veces porque es una cuestión de administración en cuanto a RH o al administrador de la nómina, pues a veces no le informa al trabajador que se canceló su recibo y se emitió de nuevo, o en cierta ocasión pues sí pasa este proceso. En este caso, por ejemplo, pues yo no tengo configurado el envío del acuse de cancelación al trabajador, entonces es probable que yo no se lo quiera enviar, o por cuestiones de que nada más cambié un dato y lo voy a volver a timbrar, pues quiero omitir esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Algo que a pesar de que no se lo enviamos, lo que sugerimos en este caso es realizar la extracción del comprobante. Entonces voy a extraer el CFDI, de igual manera voy a ubicar una ruta, solamente para que yo me quede con el respaldo de dicho acuse de cancelación. Correcto, entonces es algo que sugerimos siempre, que si hay alguna cancelación, inmediatamente hagamos la extracción de ese acuse. Voy a pasarme al explorador para que precisamente pues podamos tener ese acuse. En este caso yo abro mi PDF de la extracción que hice, y aquí está precisamente que se generó el acuse de cancelación, el folio fiscal y el estado del CFDI, ¿sí? Con los datos pertinentes del sellado digital del SAT. Entonces así yo me quedo con este respaldo del proceso que yo acabo de realizar. Bien, entonces confirmamos, se realiza lo que es una verificación del estado del documento para validar precisamente el estado del CFDI, confirmar precisamente que la cancelación se haya generado de manera exitosa. Vamos a pasar a lo que es el envío del recibo por correo electrónico. Ahorita, como podemos apreciar en el timbrado masivo, precisamente se hace un envío de manera automática al momento de emitir el timbrado del recibo. Pero ¿qué pasa si yo no tengo esta configuración, o antes de enviarlo a los trabajadores precisamente quiero hacer una validación de los recibos y posteriormente hacer el envío después de haber finalizado la validación? Bueno, pues yo podría hacer un envío también del correo 1 a 1, o un envío, en este caso por ejemplo un envío del correo 1 a 1, por así mencionarlo, que es desde el menú nómina
recibos electrónicos, envío de correo electrónico, o hacer un envío masivo. Este envío masivo también se puede realizar desde el menú de nómina. Vamos a encontrar la sección de correo y dentro de correo, envío de correo masivo. Vamos a ver los dos procedimientos dentro del sistema. Para el envío de un recibo 1 a 1, yo lo puedo seleccionar y aquí voy a encontrar la opción de envío de correo electrónico. Cuando yo doy clic en envío de correo electrónico, va a tomar mi información del correo que yo registré más la información del correo del destinatario, que es el del trabajador que yo definí en el catálogo de trabajadores al dar de alta al trabajador. Me va a indicar al correo al cual va a ir enviado, me va a indicar como asunto que se está enviando el comprobante fiscal de la nómina, el número de nómina, y de manera automática me va a estar adjuntando lo que es el CFDI en su representación como XML y también la representación impresa en formato PDF con la leyenda de la empresa. Bueno, en este caso en información dentro del cuerpo del correo me está poniendo el nombre de la empresa y yo aquí podría agregar más información, ¿no? Envío del comprobante, es un ejemplo, ¿no? Del periodo, ya sea por ejemplo poner la fecha, ¿no? Y hacer lo que es el envío de la información, ¿sí? Ya con los datos adjuntos. Esto es cuando yo lo envío 1 a 1 y no tengo configurado el envío automático. Cuando yo ya validé todo lo pertinente y digo ya está todo seguro para hacer el envío del correo a mis trabajadores, bueno, puedo incluso salir de esta opción. Mencionamos que dentro del menú de nómina vamos a encontrar la sección de correo y en enviar me aparece esta opción que dice envío de correo masivo, que yo voy a poder utilizar esta manera para enviárselo a varios trabajadores. ¿Qué tengo que hacer? Lo selecciono, me aparece mi lista de trabajadores, yo puedo seleccionar uno o varios con la opción de control, con la tecla control, perdón, puede ser de manera salteada o con la opción de shift puedo seleccionar varios trabajadores o incluso sin definir poder agregar todos. Me los agrega a todos sin tener que estarlos seleccionando o incluso voy revisando y este no lo quiero enviar, lo quito, ¿no? Entonces así voy a poder definir para quién lo quiero enviar y al momento de confirmar para quiénes van a ir, le doy clic en aceptar. Me aparece ya los correos. En asunto voy a poner envío de comprobante del periodo, pongo la fecha de la nómina, ¿no? Es un ejemplo. Ahora, ¿cómo voy a poder saber qué estoy enviando? En este caso me aparece esta opción que dice reporte. En reporte me habilita esta casilla que es el recibo precisamente de nómina. Y aquí, entre otras cosas, por ejemplo, no solamente puedo enviar el recibo de nómina, puedo enviarle las faltas a los trabajadores, sus vacaciones, nóminas, recibos de nómina y recibos electrónicos. Entonces aquí voy a utilizar esta opción de recibos electrónicos y de manera automática, de acuerdo a las personas que yo definí en va a poder realizar lo que es el envío a cada uno de ellos de manera específica con su correspondiente XML y PDF. Ya nada más faltaría poner en el cuerpo de correo una leyenda o tal cual escribir el envío y hacer el envío de la información. Sí, en este caso pues ya está procediendo a hacer ese envío a cada uno de sus comprobantes y es así como nosotros vamos a poder hacer el envío de nuestros recibos, ya sea 1 a 1 o varios de manera masiva. Voy a regresar a la presentación. Bien. Y ya nada más para antes de finalizar nuestro webinar del día de hoy,
Ya nada más para finalizar, regresando al sistema, pues aquí me aparece nuevamente la ventana de informativa de envío. En este caso me indica que los documentos enviados fueron a 3 correos que yo ya había seleccionado. El envío exitoso que se realizó a los correos fueron 3 de 3 y pues no tuve ningún problema. Por eso que me aparece como 0 no enviados, porque todos se enviaron. Damos clic en aceptar y se finaliza el proceso.